Bienvenidos todos a nuestra clase correspondiente al tema del estudio de mercado. Este tema corresponde al grupo de lo que son nuestras herramientas de la planificación estratégica que nos van a permitir luego consolidar un plan de negocios. Es un tema muy bonito, es un tema muy interesante, ya que a través del mismo nosotros vamos a poder entender y comprender el mercado y asimismo obtener información muy valiosa para saber si nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento va a tener éxito o si necesitamos hacer algunos cambios sumamente importantes para que sea mucho más factible el que este emprendimiento o idea de negocio pues se concrete de manera satisfactoria, teniendo las ganancias esperadas y cumpliendo los objetivos empresariales que se han establecido como empresa. Ya, para esto nosotros vamos a ver 3 videos, no son muy largos, pero tienen información muy valiosa para respaldar lo que vamos a explicar en las diapositivas y consecuentemente vamos a entrar a lo que es la explicación en las diapositivas para finalizar con un último video que nos da 5 tips muy interesantes para poder realizar el estudio de mercado. Entonces, habiendo mencionado esto, voy a compartir mi pantalla para compartir este video que nos habla y nos dice qué es el estudio de mercado. Hola, ¿ya tienes tu idea de negocio? Haz la realidad con un estudio de mercado. No es la sección del plan de negocios que muestra los resultados de este estudio. Mejor aclaremos el tema con 5 preguntas. 1. ¿Qué es un estudio de mercado? Sintoniza tu idea con el mercado que elijas. Consiste en investigar y analizar información para conocer mejor el mercado y tu producto o servicio. 2. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo antes de lanzar tu empresa. Y una vez en marcha, repítelo para saber si seguir así o cambiar algo. 3. ¿Qué ventajas te da? Es un cable a tierra que te da datos para identificar y resolver problemas, minimizar riesgos, respaldar tus decisiones y comprobar si tu negocio funcionará. Por ejemplo, si vendes juguetes, tu local no debería estar en una zona de bares. De ahí que necesitas identificar bien cuál es y dónde está tu mercado antes de lanzar tu empresa. 4. ¿Cuánto invertir en un estudio de mercado? No necesitas invertir mucho dinero, pero sí tiempo y dedicación para que sus resultados te sirvan. 5. ¿Qué etapas tiene? Estas son las principales etapas que veremos en el próximo video. Identificar el problema, plantear el objetivo, definir un grupo de estudio, elegir las fuentes de información, analizar la información y sacar conclusiones. El estudio de mercado revela aspectos clave para tu plan de negocio y te ayuda a comprobar si tu negocio, producto o servicio serán lo que esperas o si debes hacer ajustes para lograrlo. Mira el próximo video para aplicar tu estudio de mercado y sigue haciendo empresa con Claro. Vamos a pasar a ver el siguiente video. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores? 2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tu producto o servicio serán viables en el mercado y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información. Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa, o sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan y a cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet,
revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalos. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus resultados y pregúntate, ¿es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? Anímate a hacer tu propio estudio de mercado. Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. Continuamos ahora con el video que nos habla de elegir el nicho de mercado, información importante para complementar la explicación que viene a continuación de este video. ¿Cómo estás? Así como cuando vas a mudarte, te tomas un tiempo para elegir el mejor lugar, si vas a empezar un negocio, es vital que elijas con el mismo cuidado tu nicho de mercado. Para entender mejor qué es, definamos primero la segmentación de mercado. Imagina que a todos los clientes que existen los divides en grupos más pequeños, grupos con la misma zona geográfica, los mismos deseos o la misma capacidad y hábitos de compra. Al hacer esto, estás segmentando. Y el nicho de mercado es una parte definida de un segmento, donde las personas tienen perfiles y necesidades parecidas. O sea, al segmentar, agrupas clientes y al definir un nicho, eliges un grupo dentro de ese grupo. ¿Qué ventaja te da elegir un nicho? Con él, puedes conocer mejor y entender con más precisión qué buscan tus clientes para adecuar a ellos tu producto o servicio. ¿Y cómo elegir tu nicho? Defínelo con 4 tips. 1. Busca un territorio inexplorado. Es una parte del mercado donde las necesidades de las personas no están siendo atendidas o que podrías atender mucho mejor. 2. Define tu especialización. En los segmentos, la competencia es mayor, pero si apuntas a los nichos de mercado y te especializas, es como si prepararas tu antídoto contra la competencia. Puedes especializarte por tipo de productos, por zona, por tamaño de cliente, precio, calidad, etc. Eso sí, al principio quizás debas encargarte de hacer el trabajo casi solo, pues no habrá proveedores para ayudarte. 3. Asegura tus ganancias. Elige un nicho de tamaño suficiente y que pueda pagar el producto o servicio que ofrezcas. 4. Prepárate. Pregúntate antes de empezar. ¿La gente ya desea comprar o tendrás que crear este deseo? ¿El nicho está desatendido? Si ya hay competencia, ¿cómo reaccionaría con tu llegada a corto y mediano plazo? ¿Podrías hacer que tu negocio se reenfoque si fuera necesario? ¿El nicho podría estancarse o agotarse? Elegir tu nicho también es muy importante para que definas tu estrategia comercial. Si aún no sabes qué es, mira el video y diseña la tuya para marcar. Bueno, esos eran los 3 videos que tienen información muy interesante sobre lo que es el estudio de mercado. Ahora vamos a pasar a la explicación de nuestro tema del día de hoy, que es el estudio de mercado. Para esto voy a compartir mi pantalla y poder así ver las diapositivas correspondientes. Ya. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es el tema del estudio de mercado. Como hemos podido ver, es sumamente importante realizar esto previo a realizar un emprendimiento o consolidar una empresa. Entonces, empezamos con la definición de estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? La teoría nos dice que un estudio de mercado es una iniciativa empresarial con el fin de hacerse idea de la viabilidad comercial de una actividad económica. Pasamos a ver primero lo que dice este concepto de lo que es el estudio de mercado por partes, ¿no? Hablamos primero de una iniciativa empresarial. Es decir, que al decir iniciativa, estamos mencionando o declarando que esto lo hacemos por decisión propia, por decisión de realizar y conocer realmente
la información necesaria para saber si es viable o no el emprendimiento que queremos realizar. Entonces, más que obligatorio, es importante, ¿no? Entonces, por eso maneja el tema de iniciativa, ¿no? Entonces, el objetivo de esto prácticamente es saber si vamos a tener éxito o no, y eso se va a traducir en si vamos a ganar dinero o no. Después nos dice este concepto que el fin de esta iniciativa empresarial es hacerse una idea. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que después de hacer el estudio de mercado y los datos que se han obtenido se van a hacer realidad al 100%, pero sí en un gran porcentaje, por lo que nosotros ya tenemos que hacernos una idea de cómo va a responder el mercado ante la aparición y funcionamiento de nuestra empresa. ¿Ya? En todo caso, no solo nos vamos a hacer la idea de esto, sino también nos vamos a hacer la idea de cómo va a ser nuestra empresa, qué tipo de producto va a ofrecer, cuánto se va a pagar, dónde va a estar ubicado y muchos otros aspectos más que nos van a dar como resultado el estudio de mercado, ¿no? Las mejores opciones de cómo llevar a cabo nuestra empresa en cambio, en cuanto a estas características del producto, del precio, de la ubicación, del nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos haciéndonos una idea para poder planificar posteriormente todo esto. Y la tercera palabra que se puede destacar, palabra o frase en lo que es esta definición, habla de lo que es la viabilidad. Ya, en todo caso, al conocer todos los aspectos que he mencionado antes, si son positivos para la empresa, entonces nos van a resumir en sí que si es que la empresa va a ser viable o no va a ser viable. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo que nosotros vamos a realizar para poner en marcha esta idea de negocio o esta empresa va a terminar pues en éxito o en fracaso, ¿no? Entonces, los resultados del estudio de mercado claramente nos van a expresar esto, porque nosotros vamos a tomar una muestra y vamos a saber de nuestros potenciales clientes o quienes queremos atender si es que van a comprar nuestro producto o no. No puede ser que sí les parezca una gran idea y tengan la disponibilidad de comprar el producto en las condiciones que nosotros establezcamos o por el contrario nos digan que no es un producto atractivo, no quieren pagar lo que nosotros estamos pidiendo por eso, etcétera, etcétera, siendo conclusivo el estudio de mercado que pues no recomienda la implementación de la empresa porque no augura que vaya a tener ventas, lo que no se va a traducir en dinero, que como hemos visto en lo que es el tema que es empresa, objetivos empresariales, los objetivos empresariales siempre se resumen en el hecho de ganar, tener ganancias o generar dinero. En este sentido, podemos nosotros y debemos llevar a cabo el estudio de mercado al inicio de un proyecto, ya que se da cara al lanzamiento de un producto o servicio y bien cuando nuestra empresa ya esté funcionando con el fin de posicionamiento de la misma. Con esto queremos decir que un estudio de mercado se puede llevar a cabo al principio antes de establecer una empresa o si ya tuvieran una empresa en marcha, lo pueden realizar después para mejorar o para posicionarse en el mercado. ¿Para qué sirve un estudio de mercado? A ver, nosotros ya hemos visto qué es, ¿no ve? Es una iniciativa empresarial para hacerse la idea de la viabilidad o no de nuestra empresa. Ahora, ¿para qué sirve? Gracias a lo que son los estudios de mercado, siempre y cuando estén bien realizados, nosotros podemos conocer el potencial comportamiento de nuestros futuros clientes, la situación en general del mercado, del negocio en el que nosotros queremos incursionar, y también podemos entender y conocer mejor a nuestra competencia, cómo trabaja. Del mismo modo a nuestros posibles proveedores, porque no se olviden que si bien somos una empresa, es muy probable que en algún momento nosotros necesitemos trabajar con proveedores, ¿no ve? Entonces, para tener éxito necesitamos que si nuestros proveedores son los mejores, nosotros como empresa también podemos ser estar entre las mejores empresas, ¿ya? Y no solo vamos a conocer a nuestro potencial cliente, sino también a la competencia, proveedores, hablando de clientes en general. Otra razón por la que es importante
también es que esto va a dar pie y las herramientas e insumos suficientes para después realizar un plan de marketing, que de hecho es también una de las herramientas de la planificación estratégica y es uno de nuestros temas que vamos a ver más adelante. A ver, un ejemplo, ¿no? Si queremos lanzar al mercado un producto nuevo relacionado con el turismo, como es la diapositiva, primero tendremos que entender bien cuál es la situación del turismo acá en Bolivia, ¿no ve? Las tendencias, comportamiento y demás. Entonces, es por eso que nosotros realizamos a cabo el estudio de mercado, para poder conocer bien dónde nos estamos metiendo. En el caso, digamos, para poner un taller mecánico o poner un taller eh, de estructuras metálicas o poner una empresa en referencia a, no sé, el ejemplo que manejamos muy frecuente es el tema de mantenimiento de sensores, rebobinado de motores, etcétera. Puede que nosotros conozcamos bien el producto, puede que nosotros tengamos una idea de que realmente no está satisfecha la demanda en ese mercado, pero la realidad puede ser otra, porque es lo que yo pienso versus lo que 100 otras personas piensan, y las personas pensamos totalmente diferentes. Entonces, el estudio de mercado nos va a permitir conocer en general la opinión de las otras personas, aparte de la mía o de mi entorno, para saber si realmente vale la pena invertir o no. Ahora, ¿a qué edad dice, no? ¿Crees que como autónomo o emprendedor no puedes dedicarle una alta inversión? Si bien la mayoría de ustedes puede que tengan la voluntad, el deseo, las ganas y la predisposición de volverse empresarios y empezar siendo solo ustedes con una empresa unipersonal, pueden pensar que el estudio de mercado puede costar mucho para que lo hagan. Y de hecho, y como se mencionaba en el video, el costo no es elevado, pero sí es importante invertirle tiempo, invertirle trabajo detallado para poder tener pues un estudio de mercado que nos dé resultados, que nos dé información que sea lo más precisa posible, ¿no? Entonces, evidentemente pueden contratar ustedes a una empresa que realice estudios de mercado o lo pueden hacer por su cuenta aplicando muy bien esta herramienta, aplicando muy bien las estrategias necesarias para hacerlo y realmente dedicándole mucho tiempo y un trabajo esmerado, pero tengan por seguro que el resultado va a ser pues muy satisfactorio, ya que la información que van a obtener va a ser clave para determinar si ustedes van a tener éxito o no. Ya veíamos al principio de la diapositiva, debajo de lo que era la definición de estudio de mercado, que pues hay una diferencia se puede realizar el estudio de mercado antes de realizar un emprendimiento o cuando una empresa ya está funcionando. Aquí viene el hecho de dos términos, ¿no? Lo que es el estudio de mercado y lo que es la investigación de mercado. Entonces vamos a definir y aclarar qué es cada una de estas. ¿Ya? El estudio de mercado recoge y analiza datos e información de posibles clientes, competidores, proveedores y mercado en general, ¿no? Este estudio de mercado se realiza para después formular un plan de negocios, que es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, uno de los primeros pasos y sumamente importantes es realizar pues, el estudio de mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que el estudio de mercado se realiza antes de realizar lo que es la implementación de la idea de negocio, del emprendimiento, y en contraparte está lo que les decía, lo que es la investigación de mercado. La investigación de mercado, según la teoría, es un método de obtención, análisis e interpretación de datos para una situación concreta, ¿ya? En este caso, la investigación de mercado primeramente se hace para una parte muy, muy particular de nuestra empresa, de nuestro negocio, por lo que estaríamos
diciendo y afirmando que la investigación de mercado se la realiza ya cuando la empresa está funcionando, cuando la empresa ya está operando, cuando ya están trabajando. Y puede ser que, digamos, el precio es un aspecto que para ustedes crean que es una desventaja, ¿no? Pero ustedes, digamos, realizamos una empresa y cobramos por la alta calidad de nuestro trabajo un poco más. Y evidentemente si bajamos el precio vamos a tener que bajar la calidad. Entonces nosotros no sabemos si realmente la gente va a poder o va a decir que sí está dispuesta a pagar más siempre y cuando tenga mucha calidad. Entonces ahí nosotros podemos realizar una investigación de mercado específicamente para la parte del precio de nuestro producto. En este sentido, estamos hablando de análisis e interpretación de datos por una situación concreta, ¿no? Entonces, ahí se hace una investigación de mercado para una situación concreta de lo que es la empresa. Y básicamente, pues esta sería la diferencia, ¿no ve? La diferencia entre lo que es el estudio de mercado y la investigación de mercados radica en el momento de hacer uso cada uno de estos conceptos. El estudio de mercado se hace antes de implementar una empresa que va a dar paso a realizar un plan de negocios y la investigación de mercado se da ya cuando la empresa está trabajando, funcionando y se hace para una situación en concreto que nosotros queremos conocer. Entonces, para llevar a cabo una investigación de mercado por regla general, tendremos que haber lanzado anteriormente el producto, que es lo que les decía, o sea, ya tiene que estar operando la empresa. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber ¿qué situación en concreto queremos nosotros conocer mejor? ¿No? Entonces, porque si no está operando, no vamos a saber si realmente nos genera duda alguna situación en particular. Y el estudio de mercado, reiterando una vez más, se lleva antes de una acción, en primer momento, antes de llevar a cabo. Y es fundamental y es vital, porque si ustedes lo hacen antes, ese estudio de mercado les puede lanzar la información de que no es factible ese negocio, ese emprendimiento y se van a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y demás, o al inicio ya van a hacer pues cambios estratégicos en esa idea de negocio que tienen para que realmente sea rentable y cumplamos los objetivos empresariales establecidos de generar ganancias y generar lucro. Ahora pasamos a ver lo que son los beneficios del estudio de mercado. Entonces, una vez que ya nosotros hemos entendido qué es, seguramente nos vamos a preguntar qué tanto beneficio nos trae el realizar el estudio de mercado. Creo que hasta el momento ha sido bien clara la explicación, mencionando que el estudio de mercado como tal, primero nos va a dar la respuesta de que sí debemos invertir en este negocio o no. Lo ve de manera muy general. En segundo, nosotros vamos al conocer y saber que sí es una buena idea de negocio, que sí se puede generar dinero con esto, nosotros vamos a saber qué decisiones tomar para mejorar el producto y alcanzar el éxito. Es decir, una vez que el estudio de mercado nos lance la seguridad de que sí es factible que nosotros podamos realizar este emprendimiento, también vamos a tener datos muy, muy importantes del precio, la ubicación de la empresa, la competencia, cuáles son los mejores proveedores, qué características le importa más a nuestros clientes de este tipo de producto y muchos otros aspectos que nosotros ya vamos a poder tomar en cuenta para mejorar nuestra idea de negocio y hacerla mucho más viable y factible, ¿no? Entonces, es por eso que es sumamente importante, porque en resumidas cuentas nos puede llevar al fracaso o al éxito el tomar las decisiones basadas en un estudio de mercado que esté realmente bien hecho. Ahora, como decía, un estudio de mercado te ayudará a tomar el camino correcto para las ventas. ¿Cómo? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño listado para entender los beneficios del mismo. Primero, como les decía ahora mucho más a detalle, el porqué de la importancia, vamos a conocer a nuestra competencia. El conocer a nuestra competencia significa conocer los productos que ellos ofrecen, la situación, su precio, el público que ellos tienen como objetivo y sus valores diferenciales, ¿no? Y sobre todo el tema del precio es un
una información muy importante para nosotros poder realizar un emprendimiento, saber cuál es el precio que se maneja en el mercado, ¿no? Dos, nosotros vamos a descubrir cuál es nuestro público. Si bien nosotros teníamos una idea muy general de a quiénes vamos a vender, con el estudio de mercado ese público se puede ampliar. Puede ser que nosotros no hayamos considerado a algunas personas muy potenciales de volverlas clientes y al tener un estudio de mercado podemos darnos cuenta de eso y si tenemos más clientes, evidentemente vamos a ganar pues más dinero. Tercero, vamos a saber la opinión de los consumidores. Eso significa saber si nuestros potenciales consumidores creen que el producto cubre su necesidad, si están dispuestos a pagar más, si están dispuestos a pagar menos, si el negocio pasa por una presencia física o si realmente la desconocen a la empresa o al negocio. Entonces, esto y varios aspectos son sumamente importantes porque nos permite conocer mejor al cliente y sus necesidades. Conociendo sus necesidades, directamente nosotros podemos aparecer como una empresa que va a cubrir la mayor parte de sus necesidades, lo que va a hacer que ese cliente sí no solamente nos quiera comprar, sino que también se fidelice con nosotros y quiera siempre comprarnos a nosotros, ¿no? Entonces, es sumamente importante conocer bien las necesidades del cliente. Cuatro, entenderemos como empresa variables como las dimensiones del espacio, los tiempos de desplazamiento de tus potenciales clientes, la necesidad de competencia cercana a ti, etcétera. Entonces, estas son variables que generalmente uno no considera a un principio en el planteamiento de una idea de negocio, pero ya realizando un estudio de mercado por la cantidad de información que podemos tener, ya nosotros podemos entender, por ejemplo, si nuestros clientes considerábamos solo la gente del cercado, pero con el estudio de mercado nos hemos dado cuenta que también la gente de Quillacollo y de Sacaba son potenciales clientes, entonces yo ya estoy ampliando mi espacio geográfico donde yo podría vender el producto, por lo que analizaría cómo hacer llegar el producto allá o si más adelante si es necesario hacer crecer la empresa. ¿No ve? Los tiempos de desplazamiento de tus potenciales clientes, es decir, que los clientes, de acuerdo a sus necesidades, cada cuánto, con qué frecuencia van a comprarnos, van a tener necesidad de lo que nosotros les estamos ofreciendo. ¿Ve? La densidad de la competencia cercana a ti, eso es sencillo. Si yo, digamos, tengo mi taller mecánico, ¿cuántos talleres mecánicos tengo a 5 kilómetros a la redonda? ¿No ve? Entonces, si hay 20 talleres, entonces, ¿qué tan buena idea sería poner un taller mecánico ahí? Si hay tanta competencia, ¿no? Entonces, ahí se analizaría tal vez de ver otra ubicación geográfica que sea mejor, ¿no? Entonces, son esos aspectos que nos van a ayudar mucho para antes de emprender. Otro punto importante es descartar productos, ideas o proyectos antes del fracaso. Y es lo que les decía. Puede ser que para mí sea una idea genial, la idea que tengo de negocio, pero puede ser que solo yo y unas cuantas personas más crean eso y que las demás personas, las demás 100 personas que se le haga la pregunta o el estudio del mercado, nos digan que pues no les parece una idea atractiva y que no pagarían por un producto así. Entonces, si de 10 personas, 9 dicen que no pagarían o no comprarían un producto así, entonces prácticamente entenderíamos que esa idea de mercado pues no tiene razón de ser e invertir es ir directo al fracaso y a la pérdida de tiempo, dinero, recursos y demás. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Ahora ustedes me dirán, ¿qué tan maravilloso es el estudio de mercado? ¿Cómo podemos conocer tantas cosas? ¿Qué es qué genial? Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Antes de realizar el estudio de mercado, pues hay que entender cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y básicamente lo que se trata es de obtener esa información de la que hemos hablado. ¿No ve? Entonces, nosotros hemos dicho que con estudio de mercado vamos a entender la competencia, los clientes, los posibles proveedores y demás. Entonces, la información, ¿de dónde la vamos a sacar? De estas mismas personas, ¿no ve? Entonces, para definir para qué queremos realizar un estudio de mercado, primero hay que definir también qué problemas queremos resolver o qué información necesitamos conocer. Nosotros ya tenemos nuestra idea de negocio y demás, pero seguramente van a comenzar a haber dudas. Como les decía en el ejemplo,
¿estará bien el precio que yo quiero cobrar por este producto? Entonces, ahí ya viene, por ejemplo, un problema o una duda. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que comenzar a identificar qué cosas no sabemos, estamos en incertidumbre, que queremos conocer para ver qué decisiones tomar. ¿Ve? Entonces, primero se identifica todos esos puntos. Segundo, tenemos que identificar de dónde vamos a sacar la información. Si queremos conocer a nuestros clientes, entonces pues haremos una segmentación de mercados y como decía en el video anterior, será un nicho de mercado y se seleccionará un grupo de personas que van a ser posibles clientes para poder preguntarles a ellos qué es lo que ellos quieren como clientes y qué es lo que ellos estarían dispuestos a pagar o si estarían dispuestos a comprar. Entonces, al definir las fuentes de información, principalmente están ahí los clientes. En segunda, otra fuente de información va a ser pues lo que son la competencia, ¿verdad? La competencia es una fuente de información sumamente importante porque ellos ya han emprendido y ya están trabajando en lo que ustedes quieren hacer, ya tienen la experiencia. Entonces, y evidentemente la competencia no va a ser tan bonita de decirles, sí, tomen esta información que es importante para que ustedes no fracasen. Generalmente no, por lo que hay que saber conseguir la información de lo que es la competencia. Y otro tipo de información ya está pues en publicaciones, noticias, periódicos, estadísticas, páginas web, internet y demás, que sí es importante. Ya, entonces, el segundo paso es identificar las fuentes de información. Segundo, tercero, después de haber definido esto y llevar a cabo, haber decidido qué problemas queremos resolver, cuáles son nuestras fuentes de información, ahora toca decidir cómo vamos a hacer las cosas, ¿no ve? Cómo vamos a obtener esa información de esas fuentes que nos van a dar respuestas a aquellas cosas que no sabíamos que hemos seleccionado como problemas a resolver. En ese caso, hay que definir qué métodos vamos a usar. Dentro de estos métodos hay herramientas o técnicas que vamos a ver a continuación para poder conseguir esta información y luego procesar los datos. Entonces, esos serían los pasos a seguir para realizar un estudio de mercado. Entonces, pasamos a ver los siguientes pasos que son definir los objetivos del estudio de mercado. Si bien ustedes les he dicho que es importante definir los problemas, también hay que definir el objetivo. ¿No ve? Y generalmente el objetivo de un estudio de mercado se centra en conocer la viabilidad y la rentabilidad del producto nuevo o del servicio nuevo antes de poner en marcha a la empresa. Entonces, básicamente y generalmente los estudios del mercado se van a resumir en conocer si este emprendimiento, este negocio es viable y es rentable antes de invertir y volver la realidad. Esto como un objetivo general, pero ustedes pueden ir más allá y pensar y también como objetivo no solo saber si es rentable la idea de negocio, sino ver cómo pueden posicionarse en el mercado, o sea, de entrada y querer llegar a ser una empresa líder, ¿no? Por ejemplo, entonces los objetivos van a variar de acuerdo a lo que ustedes quieren, pero básicamente se van a sentar en la base de saber si es rentable o no el negocio. Ya las demás cosas ustedes lo van a ver de acuerdo a la necesidad de lo que van a definir, qué es lo que quieren conseguir con el estudio de mercado. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de lo que son las herramientas del estudio de mercado. ¿No hemos definido el objetivo? Ahora hay que ver el recoger la información. Como hemos dicho, una vez de definir el problema, definir el objetivo y demás, ahora hay que definir de qué fuentes vamos a conseguir esa información. Hay dos tipos de fuentes, la primaria y la secundaria. ¿No ve? Entonces, hemos dicho que la fuente primaria, por ejemplo, son los clientes, los potenciales clientes. Entonces, ya hemos definido que vamos a sacar de ellos la información, ahora vamos a ver cómo vamos a sacar la información. ¿No ve? ¿Cómo vamos a conseguir esta información? En todo caso,
también al definir los clientes, la información primaria, hay que ver la información secundaria. La información secundaria podemos ver lo que son datos estadísticos, lo que son publicaciones, lo que es el Internet, para saber lo de los competidores, por ejemplo. Como les digo, a veces es muy difícil que la competencia te dé información, por lo que no podría ser una fuente primaria. Entonces habría que ver lo que dice el Internet y demás publicaciones de la competencia para conocerla mejor y sacar información. O como se veía en el video, se puede enviar a alguien de encubierto y para que sea un cliente de la competencia y que pueda obtener información, ¿no? Ahora bien, hay otro tipo de herramientas que se pueden usar que no implican mucho gasto de dinero y demás, que es, por ejemplo, la observación directa. Y es lo que les decía, ustedes pueden como que estar de encubierto, entrar al negocio de la competencia y entrar y preguntar como si fueran un cliente el precio, las características y demás, y ustedes por observación directa ya obtienen la información. Otro tipo de método para obtener la información y que se aplica a la información, a la fuentes de información primaria, por ejemplo, es la entrevista. En la entrevista, ¿en qué consiste? Es que ustedes, digamos, invitan a potenciales clientes y los invitan en grupos y realizan como una entrevista, ¿no? Entonces comienzan a hablar, digamos, ustedes están ofreciendo este lápiz. Escogen e invitan a 5 personas al azar, pero que ustedes sepan que sean potenciales clientes, digamos, estudiantes de Infocal, estudiantes de colegio, estudiantes de universidades y van a hacerles una entrevista respecto a este producto que es un lápiz. Entonces, les comienzan a hacer preguntas y las personas comienzan a responder. ¿No ven? Entonces, ahí las preguntas ya son directas, es decir, ¿ustedes utilizan lápiz? Sí, no. ¿Los lápices lo prefieren así, de madera para tajar o los que son con minas, ¿no? Los portaminas, sí, ¿no? Entonces ahí ya van teniendo una información de acuerdo a la entrevista directa, cara a cara, que ustedes van a tener con esas personas. Si ustedes creen que no tendrían o no les gusta la idea de una entrevista directa con las personas, pueden utilizar el método de las encuestas. Las encuestas es lo que ustedes generalmente han debido ver alguna vez cuando han caminado en la calle, les han preguntado a algunas personas si tienen unos minutos para responder unas preguntas. Esas son las encuestas. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a los lugares donde van a estar sus potenciales clientes, a ver, por ejemplo, no sé, para un taller de estructuras metálicas pueden irse, digamos, a la San Martín y Jordán. Es un lugar donde acude una diversidad de gente en la que podrían encontrar a gente que pueda responder esto. O, por ejemplo, para un taller mecánico, ¿no? Porque solo basta tener un vehículo para ser un potencial cliente para un taller mecánico. Entonces agarran y diseñan un cuestionario con preguntas que les permitan resolver aquello que hemos definido al principio, que es aquella información que no saben, que quieren saber. ¿No ve? Entonces, todas las preguntas que ustedes diseñen van a estar orientadas a dar respuesta a aquello que no saben. ¿No ve? Por ejemplo, ¿cuánto usted pagaría por el mantenimiento de un vehículo? ¿Qué es lo que menos le gusta de ir a hacer una reparación en el vehículo? ¿No? Entonces, son preguntas que ustedes tienen que realizar al punto que las respuestas que les vayan a dar les brinden la información que ustedes deben conocer. Entonces, ese sería otro método, el método de la encuesta. También está lo que es el grupo de discusión. Así como la entrevista que ustedes definen e invitan y les preguntan directamente, también pueden hacer lo que es el grupo de discusión, que les invitan y hacen un grupo en el que se genera un debate en el que al realizarse el debate, ustedes van a obtener de ahí la información. Por ejemplo, a los alumnos que les decía en referencia a lo que es el lápiz, pueden decir, a ver, ¿qué ventajas tiene el usar lápiz así de madera para tajar o el portaminas? Entonces ellos comenzarán a entrar en un debate y uno dirá, a mí me parece que
es más práctico el portaminas porque no generó basura. Otros dirán que el tema de tajar es muy tedioso, lleva más tiempo. Otros dirán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí cuando entren al debate, de ahí ustedes van a sacar la información que requieren para su estudio de mercado. ¿Ya? Bueno, hemos ido mencionando este punto ya desde el principio y que es sumamente importante y es analizar a la competencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder tomar sus fortalezas y sus debilidades que identifiquen para ellos, para que en el caso de las fortalezas, poder ustedes entenderlas para saber cómo afrontar aquello y que realmente sean competitivos ante la competencia, ¿no? Y las debilidades para ustedes lanzar un producto que no tenga estas debilidades y de hecho va a ser mucho más competitivo. Después, reiterando nuevamente los pasos, hay que definir el público objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes deben saber qué personas de todo Cochabamba son aquellas que van a comprar su producto o van a ser usuarios de su servicio. Y bueno, a ver, una vez que se ha realizado el estudio de mercado, pues ¿qué corresponde? Ya sea que hayan usado el método de entrevista, de encuesta, de grupos de discusión, de obtención de fuentes secundarias y demás, ya tienen la información. Lo que se hace con la información es tabularla para saber si de 10 personas, 8 dicen que están dispuestas a pagar 10 bolivianos por este lápiz, entonces hay que anotarlo, ¿ve? Y así de cada pregunta. Y luego, pues hay que hacer un análisis de esto. Las respuestas en general nos van a decir si ese producto, esa empresa, mejor dicho, es viable o no. Luego ya vamos a sacar conclusiones muy particulares de acuerdo a cada respuesta. Por ejemplo, en una pregunta, si es que la ubicación de una empresa de este tipo está en tal lugar, está de acuerdo o no. Si de 10 personas, 9 dicen sí, entonces esa ubicación pues óptima, ¿no? Si ustedes al averiguar en internet cuántas empresas similares hay a 5 kilómetros a la redonda y solo hay una, entonces ratifican que la ubicación de esa empresa sigue siendo óptima. Entonces, eso es lo que se hace con los resultados, se van analizando de acuerdo a lo que ustedes querían saber al principio de lo que habían definido para hacer. Y bueno, ¿cuánto cuesta un estudio de mercado? Entonces, llegamos, ya entendemos bien qué es, para qué sirve, cómo se hace. Ahora llega la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta? Y bueno, como hemos mencionado hace un momento, en realidad el costo no es elevado porque lo pueden hacer ustedes por ustedes mismos, siempre y cuando lo hagan de buena manera e inviertan el tiempo necesario, porque sí invierte tiempo. El conseguir los datos, sobre todo de la fuente primaria, es un trabajo muy moroso, muy arduo, y sobre todo las encuestas. Imagínense que ustedes tengan que hacer 200 encuestas, ¿no ve? Entonces, eso implicaría varios días y además que no pueden hacerlas así, tienen que hacerlas bien porque la información que saquen de esas encuestas es vital para su empresa, ¿no? Entonces, lo pueden hacer por ustedes mismos, lo que no les va a implicar un costo económico, pero sí va a implicar tiempo y un trabajo arduo, ¿no? Ahora, bien, si disponen con el del dinero, pueden contratar porque hay empresas que realizan estudios de mercado específicamente, ¿no? Y ellos, bueno, ya cobran los montos que vean conveniente, pero en general no es costoso. Y con esto nosotros hemos acabado nuestro tema del día de hoy. Reiterar nuevamente que es vital realizar un estudio de mercado, es sumamente importante y la información necesaria con que se consigue es vital para la empresa. Y de hecho, la investigación de mercado, como hemos mencionado, que se hace después cuando la empresa está en marcha, también es sumamente importante. Y si en algún momento ustedes ya han hecho el estudio de mercado, ya han emprendido y tienen su empresa, pueden volver a hacer la investigación de mercado si es que consideran que hay información que no saben, que no conocen y que quieren conseguirla. Ahora, como nosotros habíamos mencionado, vamos pues a pasar a ver nuestro último video que nos habla de 5 tips para poder realizar un estudio de mercado. Viendo este video, entonces nosotros concluimos con el tema. Muchas gracias por su atención.
Hola, la vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y cómo hacerlo. Hoy te daré 5 tips para que le saques provecho. 1. Visita la zona. Busca negocios de tu mismo rubro que brinden productos o servicios alternativos o complementarios a los tuyos. Si pones un chifa, analiza a tus rivales directos, otros chifas, e indirectos, pizzerías, pollerías, etc. Mira dónde están, su horario, cuántos clientes atienden y si están conformes para identificar tendencias y oportunidades de negocio. 2. Haz encuestas. Haz preguntas para ver si tu producto o servicio tendrá demanda. Usa hasta 15 preguntas para quitar poco tiempo a los entrevistados. Evita las preguntas comprometedoras o pedir datos privados para no incomodar y que te digan la verdad. Recuerda, si entrevistas más personas, mejor. 3. Llama a tus competidores. Además de averiguar datos, al llamar podrás conocer cómo atienden sus vendedores. 4. Clientes encubiertos o mystery shopping. Haz que un amigo visite a tu competencia y vea sus precios y calidad, sus horarios y servicio, cómo es el local, cuántos clientes atienden, si están los dueños, etc. 5. Analiza su publicidad. ¿Tu competencia tiene catálogos, anuncios, página web y redes sociales? Revísalos a diario para ver cómo se vende. Haz tu estudio de mercado con estos tips y sigue haciendo empresa con Claro.